Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Avilés, director ejecutivo de IMERCOP 2021, primera feria online del mercado de oficinas y empresas. Bienvenido. Como en otras áreas, el mercado de oficinas y empresas ha sido fuertemente golpeado por los acontecimientos derivados de la pandemia. La organización y la estructura interna han sido cuestionadas y todos los temas sometidos a control y nuevo análisis. Ha surgido entonces la necesidad de prepararse en nuevas técnicas y nuevos temas. IMERCOP 2021 trae un webinar con potentes invitados y temas especializados. Entre ellos, el teletrabajo, el impacto en la salud mental, los desafíos en la ergonomía, la prevención de riesgo, el marketing digital, las oficinas cardioprotegidas, la logística de hoy, el Customer Journey, cómo aumentar el valor de marca en Internet, la competencia hoy. Temas de gran interés todos. Invitamos a todos a conectarse en IMERCOP 2021. Sean todos muy bienvenidos. Tantas horas en teletrabajo nos lleva a un tema preciso, la ergonomía. Nuestra próxima invitada, Ana María Díaz, es ergónoma certificada de la Universidad de Chile, diplomada de la Universidad de Santiago y con un máster en la Universidad Politécnica de Cataluña. Es socia fundadora de la consultora ErgoSalud. Su tema, teletrabajo, nueva realidad de riesgos ergonómicos. Ana María Díaz, bienvenida a IMERCOP 2021. Gracias, Mario, por tu presentación y saludo a las personas que nos acompañan hoy. Tengo que hablar de un tema que a mí me apasiona, que es, en general, lo que es trabajo administrativo, es muy fuerte como ergónoma, y en este caso me invitaron a hablar sobre teletrabajo y los aspectos ergonómicos de él. Para eso tengo una presentación, así que vamos a comenzar con la primera diapositiva. En primer lugar, quisiera comentarles que es importante que la gente conozca qué es la ergonomía y de qué forma se estructura nuestro quehacer como ergónomo. La ergonomía es la disciplina científica que se ocupa de la comprensión fundamental de las interacciones entre los seres humanos y los otros componentes de un sistema. Es la profesión que aplica principios teóricos, datos y métodos para optimizar el bienestar de las personas y el rendimiento global del sistema. Los ergónomos contribuyen a la planificación, evaluación, concepción y evaluación de las tareas, trabajos, productos, organizaciones, entornos y sistemas para hacerlos compatibles con las necesidades, capacidades y limitaciones de las personas. Es una gran definición, pero es una definición que nos refleja. Así que consideramos importante que ustedes la conocieran. Dentro de lo que me corresponde conversar hoy día, quisiera partir por el marco legal de lo que es el teletrabajo. En Chile teníamos un proyecto de ley, pero este comenzó a acelerarse con motivo de la pandemia. La llegada del COVID a nuestro país la aceleró la promulgación de esta ley, que es la ley 21.220, y se promulgó el 24 de marzo del año 2020 con el objeto de regular el trabajo a distancia y el teletrabajo. Se dio esta necesidad en forma imperiosa cuando con la llegada del COVID muchos trabajadores tuvimos que transformar nuestro trabajo presencial en teletrabajo. Y según la ley, es importante hacer algunas distinciones. Se denomina teletrabajo aquel en que el trabajador presta sus servicios mediante la utilización de medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones, o si tales servicios deben reportarse mediante estos medios. Esa es la definición legal de teletrabajo. También tiene algunas distinciones que hablan de que no debe representar ningún menoscabo para el trabajador que antiguamente estaba en modo presencial, especialmente en la remuneración, y que los trabajadores en cualquiera de las modalidades, ya sea trabajo a distancia o teletrabajo, están cubiertos por la ley 16.744
que es la Ley de Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Por lo tanto, todo lo que le ocurra a un teletrabajador está cubierto por esta ley. Y el empleador debe proporcionar al trabajador equipos, herramientas y materiales para que el trabajo a distancia, para el trabajo a distancia o el teletrabajo. Dentro de las estadísticas mundiales, podemos ver que esto nace, primero veamos el año en que esto nace. Surge con la crisis del petróleo en Estados Unidos en el año 73, en que había un aumento de costos en el traslado del personal a los centros de trabajo y costos asociados a las operaciones en las empresas. Esto motivó a que se empezara a pensar en que las personas que no necesitaban estar en su fuente de trabajo, en el lugar de trabajo, pudieran hacerlo desde sus domicilios a distancia. Entre el año 2009 y 2019, el teletrabajo en Europa mostró un importante crecimiento, especialmente en profesionales autónomos, que no requerían estar en algún centro de trabajo todos juntos para poder desarrollar sus funciones. Estamos hablando de los años 2009 y 2019, no había pandemia. Y en ese entonces, en España, los empleados en teletrabajo ya alcanzaban un 15,4%. En los Países Bajos y Luxemburgo, un 30%, y en Francia, un 26,4%. Es importante que aquí destaquemos una cifra, que es este 30%. Chile, en periodos de cuarentena, en el pic de la pandemia, alcanzaba un 30% en Santiago, que es donde más teletrabajadores hay. Por lo tanto, es importante señalar que ya en Luxemburgo, sin pandemia, había esta modalidad de trabajo en casa hace muchos años. En Chile, previo a la pandemia, existían empresas que comenzaron a implementar el teletrabajo. Yo hago mucho trabajo en terreno y me tocaba ir a empresas, a mineras especialmente, y había una modalidad mixta. Uno llegaba a los puestos de trabajo y estaban desocupados. Preguntaba, ¿y qué pasó? No, este trabajador estaba en teletrabajo. Pero era una cosa amable, que era de común acuerdo entre la empresa y el trabajador. Actualmente, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, estadísticas del CENSE, señala que con motivo de la pandemia, el 25,9% de los ocupados desarrolla sus labores en una ocupación teletrabajable. Y esto refleja la situación de 1.993.972 personas, que en el caso de la región metropolitana, lo que yo les había nombrado previamente, dicha proporción llega a superar el 30%. O sea, nosotros estaríamos poniéndonos un poco al día con lo que ya está ocurriendo en el resto del mundo. Ocurriendo que este porcentaje aumenta en periodos en que se implementa cuarentena. El teletrabajo como tal tiene ventajas y desventajas. Ahora, dentro de las ventajas podemos mencionar que es moderno, porque aprovecha y utiliza las nuevas tecnologías al servicio del trabajo. Es inclusivo, ya que permite que sectores que son tradicionalmente más relegados del mundo laboral, puedan sumarse a él, tales como jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, o trabajadores y trabajadoras de regiones. Es sustentable porque es amigable con el medio ambiente y la naturaleza, porque ayuda a descontaminar y descongestionar las ciudades, problemática que nosotros podíamos palpar en Santiago en forma muy intensa, no solo en Santiago, en varias regiones. Y es preventivo, sobre todo en tiempos de COVID, porque disminuye los traslados a la exposición en los lugares de trabajo, ayudando de esta forma a mitigar los contagios. Disculpe. Nosotros en la gráfica quisimos poner algunas situaciones que son típicas del teletrabajo, sobre todo en nuestro ambiente, en que no disponemos de un lugar que es exclusivo y apropiado dentro de la casa para el teletrabajo. Vemos acá que la misma persona está haciendo aseo, está el perrito al medio, hay una mamá dando a enseñar, y en el cuadro de abajo el teletrabajador tiene que atender los requerimientos de su hija y además está sonando el celular. Es un poco la realidad que tiene el teletrabajo en Chile. Como desventajas del teletrabajo en pandemia, hago la diferencia. El teletrabajo, si fuera instaurado de una manera gradual, con todas las medidas
propias de teletrabajo en cuanto a instalación, a espacio, tendría bastantes ventajas. El problema es que llegó en forma abrupta y sería una de las grandes desventajas, que en muchos casos llegó sin opciones alternativas, lo que no permitió la instauración de un sistema en forma gradual para poder prevenir los efectos que esta tiene en la salud física, mental y social de los trabajadores. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? La forma en que llegó el teletrabajo, que fue casi de una semana a la otra, trajo muchas consecuencias. Desde el punto de vista psicosocial, se pueden identificar múltiples estresores, como son el confinamiento, el miedo a contagiarse, las posibilidades de perder la fuente de trabajo, la responsabilidad que tiene la familia, los hijos, que reciben clases online, compartir espacios de trabajo y además preocuparse de que tengan todos un notebook, que tengan todos la posibilidad de conectarse, además de jornadas extendidas, entre otras. ¿Qué sucede con los factores físicos? Hay muchas personas que dicen, el teletrabajo me produce dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor en el cuello, en el hombro. Tienen sintomatología que es variada. Existen encuestas realizadas a la fecha que indican que uno de los principales problemas que existe, independiente, pensemos que existe todo un tema psicosocial, que tengo entendido lo van a tratar en la siguiente charla. Pero desde el punto de vista de la sintomatología dolorosa que experimentan los trabajadores, se ha visto que esta es debida a diversas causales, no hay algo que sea, que tenga una pura causa, siendo los desajustes en los puestos de trabajo uno de los principales gatillantes. Obviamente, y esto lo hemos estudiado mucho en ergonomía, cuando hay algún problema, este siempre es multicausal. O sea, si junto con haber desajustes del puesto de trabajo tenemos una sobrecarga emocional o una sobrecarga ambiental, esto también influye. Si hay ruido ambiental, si están los niños corriendo y hay imposibilidad de estar tranquilo haciendo su trabajo, por supuesto que esto ayuda y colabora a que exista mayor sintomatología dolorosa. Esto en general, los dolores de los que hablábamos y las molestias que son de sintomatología dolorosa, obedecen en general a las condiciones que existen en el hogar. Se ha tenido que improvisar puestos de trabajo en algún lugar de la casa, donde puede desempeñarse tratando de obtener privacidad, silencio, un espacio requerido con los elementos que se disponen. Cuando yo he hecho entrevistas a teletrabajadores para ver qué pasa con ellos, me responden desde la cocina, porque la mesa del comedor lo tienen la señora y los niños, o desde el dormitorio en algún lugar que incluso puede ser sobre la cama. Entonces, el tema de que hubo que acomodarse a la situación que existía es un tema que no es menor. Existen varias encuestas, pero hay una encuesta que desarrolló la Sochergo, la Sociedad Chilena de Ergonomía que yo represento, junto con la Universidad de Concepción, que fue hecha en agosto del 2020 y analizaba las condiciones para el desarrollo del teletrabajo y aspectos posturales. Entregó, yo los invito, la encuesta con sus resultados está completa en la página de la Sociedad Chilena de Ergonomía, los invito a verla porque los resultados son muy interesantes, pero desde el punto de vista de la postura, que es donde yo quisiera apuntar en este momento, podemos mencionar de que existe una correlación entre condiciones de trabajo y la sintomatología que presentaban los teletrabajadores. Esta encuesta se realizó a lo largo de todo Chile a 1.281 personas, lo que es una muestra bastante representativa. Y si ustedes pueden observar que el primer porcentaje que aparece acá, que es este 90.6, el 90.6 de los 1.281 trabajadores encuestados indicó que trabajaban con un notebook. Si ustedes analizan la cantidad de personas que trabajan con un notebook y posteriormente ven que si tienen algún ajuste para este notebook, al trabajar con notebook se requiere trabajar con un alza notebook para que el cuello no se desplace hacia abajo. No existe.
el 40,4% no usa mouse periférico y el 74,1% no tiene teclado periférico. O sea, usan el notebook como uno lo recibe. Al trabajar con notebook en una condición de teletrabajo, esto debe ser modificado, ya que el notebook está para realizar trabajos que no sean mayores desde el punto de vista físico, biomecánico, no debería ser por un tiempo mayor a 1 hora. Pero aquí vemos de que las personas están trabajando en su mayoría en el notebook, pero no tienen ningún tipo de ajuste. Si vamos al mobiliario, el 40,6% de las personas no tienen escritorio. Los trabajadores no tienen un escritorio donde puedan desarrollar su labor, y un 63% no tiene una silla ajustable. Si las personas son de baja estatura y están en una mesa como mesa del comedor, que generalmente mide 77 centímetros, vemos que un 85,7% no tiene reposapiés. Esto no significa que todos lo requieran. El reposapiés es necesario solamente cuando la persona, al ajustar su puesto de trabajo, no queda con sus pies apoyados en el piso. Entonces, vamos a empezar a entender un poquito más esto. Voy a entrar, yo he ido llevándolos de a poquito a lo que yo quisiera entregarles en este momento, que es, son conceptos básicos de cómo ajustar un puesto de trabajo de acuerdo a mi antropometría, de acuerdo a qué necesito yo de acuerdo a mi estatura. Y eso es lo que yo quisiera entregarles básicamente. Los resultados de la encuesta, recuerden ustedes que la mayor parte de las personas usan un notebook. Miren la cantidad de personas que hay con sintomatología de cuello y hombros. Un 49,4% dice que tienen dolor o molestia en cuello y hombros. Y la espalda en un 49,1%. Sin temor a equivocarme, yo le diría que la mayor cantidad de dolores que tienen estas personas son atribuibles al notebook, al desplazamiento del cuello en antepulsión, o sea, hacia adelante, para tratar de buscar con la vista en la pantalla. El desplazamiento del cuello hacia adelante, que se llama antepulsión, hace que el cuello se resienta, ya que el centro de gravedad que debería estar alineado se empieza a desplazar. Como posturas de compensación, la espalda también comienza a curvarse. Probablemente apoye los hombros sobre la superficie de trabajo para descargar peso, y ahí tendríamos la siguiente dolencia. Si los pies no están en el pie muy bien apoyados, lo que hace la persona, desplaza la cadera hacia adelante, descarga los brazos, los antebrazos sobre la superficie de trabajo, y ahí tendríamos completo que el desajuste del puesto de trabajo nos entrega una sintomatología dolorosa completa. Ahora, ¿cómo podemos ajustar un puesto de trabajo en casa sabiendo que tenemos limitaciones de espacio, sabiendo que no contamos con un escritorio, ni con un espacio donde ubicar un escritorio, y sabiendo que probablemente la silla que tenemos es la silla del comedor, o tal vez la silla de la terraza, o la que está en la cocina, o un piso? Entonces yo voy a tratar de explicarles de alguna manera que es técnica, pero de la forma más simple posible, qué podemos hacer frente a esta problemática. Estoy viendo el tiempo, quiero saber cuánto tiempo me queda. Mire, es importante que comprendamos que las personas, los seres humanos, y aquí tenemos a un montón de trabajadores, todas estas personas somos distintas. Hay personas que miden 1,80 m, 1,85 m, y tenemos otras personas que miden 1,60 m, 1,65 m, o tal vez menos. Y esta es la población de trabajadores en Chile. Nosotros tenemos que ver qué antropometría tiene nuestra población para poder decirle cómo va a ser la altura de su puesto de trabajo y cómo va a ser la silla, o qué cosas debe ajustar para poder estar cómodo. La antropometría es una rama de las ciencias humanas que se preocupa de las mediciones de tamaño, peso y proporciones del cuerpo humano, con el objeto de alcanzar confort, ajuste óptimo y usabilidad. En Chile tenemos tablas actualizadas. El doctor
Ignacio Castellucci, con el doctor Viviani y Marta Martínez, que es una destacada ergónoma, realizaron un estudio en el año 2019 que está recién terminado y que son tablas actualizadas de nuestra población trabajadora. Eso está disponible. Si ustedes entran al sitio web van a encontrar todas las tablas completas. Pero yo no quiero que ustedes aprendan las tablas, sino que aprendan a distinguir cada persona que necesita. Y a las personas que están encargadas de ventas de sillas, de venta de comercialización de estaciones de trabajo, o al trabajador que quiera instalar algún puesto de trabajo que sea óptimo en su casa, puede hacerlo, pero tiene que saber cómo. Por ejemplo, vamos a lo que es una mesa de trabajo. No vamos a hablar de escritorio, hablemos de una simple mesa. ¿Cómo podemos ajustar la altura de la mesa a la mayor parte de la población usuaria? ¿Qué se requiere? Lo que requerimos, si fuera posible, es una superficie regulable. Una superficie regulable. Esto existe. Existen las superficies de trabajo ajustables para trabajar de pie, para trabajar sentado, y regulables para poder ajustarle el primer día que uno se sienta, ajustarla a lo que uno requiere de acuerdo a la altura, que yo les voy a explicar cuáles son las dimensiones que se usan. En nuestro país es una alternativa escasa y de alto costo, pero esto se debe suplir con una silla que se regule en altura. Puede que ahora les parezca un poco complejo, pero yo les voy a explicar. Aquí está, cuando uno analiza poblaciones, como lo hizo el doctor Castellucci Viviani y la ergónomo Marta Martínez, cuando uno analiza las poblaciones, aquí tenemos una población de casi 2.000 trabajadores que ellos analizaron. Si son una población de trabajadores, por supuesto no hay niños ni hay personas de la tercera edad. Aquí tenemos de que una silla debe ajustarse para el 90%, el 90 percentil. Y miren, tenemos el percentil 5, que significa esto, que está aquí ubicada, y esta es la población completa. Después del percentil 95 tenemos los extremos, son personas de 1,90 m, que para ello hay que hacer algún tipo de diseño especial, o que son muy pequeñitos. Acá tendríamos una persona de 1,40 m, en esta colita de aquí el percentil 5. Por lo tanto, el diseño es para todas estas personas. Y eso es un diseño ergonómico, que se ajusta al 90% de la población. Piensen ustedes en las mujeres de 1,49 m y hombres de 1,82 m. ¿Cómo lo hacemos para que una silla calce para todos? ¿Cómo lo hacemos para que una mesa calce para todos? Entonces, eso se resuelve de la siguiente manera. Tenemos la altura. Cuando uno quiere saber cuál es la altura de la mesa de trabajo, se sienta con los pies apoyados en el piso. Es fundamental que el pie esté apoyado en el piso, con un ángulo de 90 grados de la rodilla y con los brazos en 90 grados relajados. Eso quiere decir que los hombros hacia atrás y hacia abajo y están relajados. La distancia que hay entre el brazo y el piso es la altura de la silla de trabajo. ¿Qué pasa con las personas que son muy pequeñas? Las personas muy pequeñas, al hacer esto, imagínense una mesa de 77 centímetros. Una mesa de 77 centímetros, la persona va a quedar, al poner sus brazos así, va a tener que subir la silla y va a quedar con sus pies colgando. En ese caso, la solución es fácil, se pone un alzapiés, pero usted no baja la silla, porque si baja la silla, todo este sistema se echa a perder. Tendría que empezar a alzar los hombros, a ponerse sobre la superficie de trabajo para poder descargar peso, y ya empiezan todos los problemas de columna, de hombros, etc. La postura de trabajo es esta. Y para ver, insisto, cuál es la altura del puesto de trabajo, la altura de la mesa de trabajo, es la distancia de posición relajada, con los pies apoyados, la distancia codo-piso. Como ejemplo tenemos acá, que si el trabajador mide 1,82 m, y este es el percentil 90 de nuestra tabla, la altura de la superficie de trabajo debe ser de 77. Que en general es la altura de casi todas las superficies de trabajo que venden. Van de 74 a 77. ¿Qué pasa si la persona mide 1,60 m? Esta deberá ser de 66 centímetros. Si usted se va a hacer una mesa solita, quiere mandarse a hacer una mesa en que sea una cosa muy simple, una superficie de trabajo con dos soportantes, para ello usted mide esta distancia
y pide que se la hagan a esa altura. Ahora, si se compra una que tiene 77 centímetros, va a tener que subir su silla de tal forma que su brazo en posición relajada quede frente a la superficie de trabajo. Vamos a seguir avanzando para que comprendan un poquito más en profundidad. Ahora yo estoy muy, muy contenta de poder transmitir esto, porque me he dedicado muchos años al diseño, ajuste de puestos de trabajo administrativo, y creo que esta es una tremenda ocasión para que aprendan de qué se trata. ¿Cuáles son las dimensiones mínimas de una mesa de trabajo? Ahí tenemos la mesa de trabajo. El ancho ideal, 1,20 m, mínimo. ¿He visto mesas de 1 metro? Sí, las he visto, chiquititas. Y súper bien. Eso va a depender si usted necesita más cosas. Si necesita una calculadora, si necesita una lámpara anexa, si tiene que poner algún documento, va a depender de eso. Pero 1 metro también podría servir, si alguien se quiere hacer una mesa. De fondo, 80 centímetros, para que quepa la pantalla y puedan poner, o el notebook, y puedan poner un teclado que les permita trabajar fuera del notebook. De alto, 75, 77, 74, va a depender de la antropometría del usuario. Si la persona mide 1,80 m y tanto, va a necesitar 77 centímetros, por lo tanto, yo les recomiendo que midan. Si van a comprar una mesa, la midan. Se midan ustedes, pues midan la mesa y vean si se ajusta. Es mejor que le quede más alta, porque si es más alta, suben una silla. Si la silla no es ajustable, porque es la silla de la cocina, pueden poner un cojín firme. No es un cojín blando, es un cojín firme, para que le suba los centímetros que faltan. Va a quedar a la altura indicada y con los pies colgando. Y ahí pone un alzapiés. Los espesores, por favor, recomendable que sean 3 centímetros, 4 como máximo. Cuando hay mucho espesor o cajones frontales, se altera la relación silla-superficie de trabajo. No tienen cómo poner las piernas ni cómo moverlas. Uno debe poder movilizarse en el puesto de trabajo, no puede quedar preso. Sin rebordes, reborde significa que en la orilla le ponen una gracia, un reborde. Y eso significa que le van quitando espacio para sus piernas. Sin reborde y sin cajoneras frontales. Esa sería una mesa de trabajo que puede ser hechiza. Puede ser con una madera y con 2 soportantes. Ahora, este tema sí que es importante. ¿Cómo saber cuando una silla es ergonómica? ¿Cómo reconocer una silla ergonómica? En el mercado existen, pero una variedad infinita de sillas. Sobre todo en tiempo de pandemia, las personas han invertido en una silla. A mí me produce mucha inquietud que espero que las personas empiecen a reconocer lo que es una silla adecuada. Porque existen en el mercado sillas que las comercializan como ergonómicas sin serlo. Una silla ergonómica es aquella que tiene una multirregulación. ¿Qué significa una multirregulación? Se lo voy a nombrar en la diapositiva que viene. Pero, por ejemplo, aquí un ejemplo pequeñito. Si ustedes ven la dimensión antero-posterior del asiento de esta silla, mírenla. Esta silla tiene una dimensión, es una butaca, es un sillón grande. Este sillón tiene una dimensión antero-posterior que debe ser alrededor de los 54 centímetros. Eso, 1,88 m, 1,90 m, para que tenga ese largo de fémur, es más o menos lo que sería adecuado. O sea, para una persona muy alta sería esta dimensión antero-posterior tan grande. No tiene soporte, apoyabrazos regulable. O sea, no podría estar cómodo con una bandeja, o sea, es cómodo en una superficie de trabajo y tratando de escribir en su computador. Vamos a seguir avanzando para que ustedes vean de qué se trata una silla que sí es multirregulable y sí es ergonómica. O sea, esta silla ergonómica es una que debe poder adaptarse a las características físicas de las personas y a la función que realiza. No son recomendables butacas, modelos con faltas de regulación, sillas tapizadas de material sintético. ¿Por qué? Porque en verano son una fuente infinita de humedad, son muy poco gratas. Y sillas destinadas a juegos u otras. Existen algunos diseños, algunas
materiales de ecocuero que los están haciendo respirables, pero hay que fijarse que no sean sintéticos, que lo posible no sean sintéticos, que si son sintéticos tengan las características de permitir que la humedad no quede detenida. ¿Qué es una silla ergonómica? Aquí la tenemos. Una silla ergonómica es aquella que es regulable en todas sus dimensiones. El respaldo debe ser regulable en altura, en altura, el respaldo regulable en altura, y en profundidad, o sea, el respaldo debe poder correrse hacia adelante y hacia atrás. Porque si la persona tiene una distancia, tengo que decirles esto, les va a sonar raro, una distancia glúteo-poplitea, que es la parte de atrás de la rodilla, entre el borde de la nalga aquí y la rodilla, esa es la distancia glúteo-poplitea. La silla tiene que tener esta distancia, que es personal. Si es bajita va a ser menor, si es alto va a ser mayor, y tiene que quedar alrededor de un puño libre para que no le comprima el retorno venoso aquí en la pierna. Por lo tanto, la silla debe tener un respaldo ajustable o un asiento que se corra hacia adelante y hacia atrás. En el mercado hay sillas así. El soporte lumbar debe existir. Esto es una curva lumbar. Debe existir porque las personas estamos diseñadas con dos curvaturas, una que está a este nivel y otro a nivel lumbar. Una silla recta es incómoda porque uno tiene naturalmente una curvatura que está en la zona lumbar, que cuando es muy acentuada se habla de hiperlordosis. Bueno, en esa curvatura que es fisiológica, que es normal, si no trae este soporte lumbar regulable, uno debe poder poner detrás de sus codos un cojincito. Y con eso, una silla que es recta pasa a ser una silla más cómoda. La silla debe llegar al menos tener toda la espalda cubierta. No es necesario apoyar la cabeza, no son necesarias esas cosas. Una silla que llegue hasta los omóplatos es correcta. La profundidad del asiento, con la espalda apoyada, como les decía, esto es fundamental. Debe quedar un espacio detrás de la rodilla de 5 a 7 centímetros. Es como un puño, ahí. La altura del asiento debe ser regulable. Imagínense que usted no tiene un asiento regulable. Se sienta y todo lo que le falta para llegar a su superficie de trabajo, que está aquí, en la mano, en la distancia del codo al piso, esa es su superficie de trabajo. Usted no llega hasta allá porque su silla de cocina llega hasta aquí nomás. Pone un cojín firme o dos cojines hasta que logre tener la altura adecuada y no tenga que subir los hombros para trabajar. Si los pies quedan colgando, pone un alzapiés. Estas serían las características de la silla multirregulable, o sea, una silla ergonómica, con un soporte lumbar regulable, porque a personas altas le va a quedar más arriba, a personas bajas les va a quedar más abajo, con regulación de la profundidad del asiento, con altura del asiento regulable, que sube y baja, y con apoyabrazos regulables en profundidad, en altura y en angulación. Les voy a explicar con otro monito de qué se trata, por qué se requiere eso. Aquí tenemos, esta es la tabla antropométrica que está publicada en la web por el equipo de trabajo que les mencioné. Las diferencias entre personas, mire, aquí tenemos el percentil 5 y el percentil 95. O sea, aquí tenemos una persona de 1,61 m y por acá tenemos una persona de 1,82 m. Si nosotros, esto es para hombres. Si vemos la distancia, a ver, veamos la distancia glúteo-poplitea. ¿Qué es esta? Disculpen. Estábamos aquí. Estoy tratando de que el puntero me ponga la distancia del glúteo a la parte de atrás de la rodilla. La distancia glúteo-poplitea es de 45,7 para una persona de 1,61 m
y de 53,7 centímetros por una persona de 1,82 m. Ustedes comprenderán que un asiento de 50 de fondo le quedaría medianamente bien a una persona de 1,82 m, pero muy mal a una persona de 1,61 m. Quedaría con el... O sea, tendría que correrse hacia el borde de la silla, quedando la espalda en el aire, o inclinarse para descargar peso, o adaptar múltiples posturas, que son todas las posturas de compensación que uno empieza a adquirir, poner un pie debajo de la rodilla, o sea, poner el pie doblado para sentarse, inclinarse, poner los pies atravesados en las patas de la silla, y uno ahí empieza a buscar 1000 acomodos. La dimensión antropométrica que da la profundidad de la silla, en hombres de 1,61 m a 1,82 m, estamos haciendo el ejemplo del hombre, podemos ver en la mujer, es la distancia menos la holgura para liberar la parte posterior de la rodilla. En personas de 1,61 m, el asiento debe medir 39 centímetros. En personas de 1,82 m, debe medir 47, máximo 50 centímetros. Espero que esta explicación, que es científica, es técnica, pero es necesaria. Es una explicación tremendamente necesaria. No cualquier silla les sirve. Tienen que medirse, y si no pueden medirse, siéntense en la silla, acomódense con la espalda bien apoyada atrás y vean si les sobra un puño en el borde de la silla con respecto a la parte de atrás de su rodilla. Si sobra un puño y está muy bien sentado, esa es su silla. Ahora, aquí les vamos a reiterar un poquitito cómo elegir y hacer que una silla sea ergonómica. Y en el fondo no la hacemos ergonómica, sino que la adaptamos. Selecciona una silla que esté acorde a sus dimensiones antropométricas. Puede ser la silla del comedor. Si yo me pongo en mi casa a buscar una silla, que no sea la silla de trabajo, a buscar una silla que a mí me acomode por mi estatura, la silla de la terraza de mi casa es la que mejor me anda. Y si le pongo un cojín en la espalda, porque me queda un poquitito amplia con respecto a mi distancia con un glúteo poplique, y pongo otro cojín en el asiento, obtengo una silla muy cómoda. Por eso, se pone un cojín en el respaldo para lograr la dimensión esperada, y si la altura no es la regulable, se ubica un cojín que la deje con los brazos 90 grados y que le permita alcanzar esa altura. Si al subir la silla los pies quedan sin apoyarse en el piso, le debe poner algún elemento que permite el apoyo. Aquí tenemos un alzapiés, que es un alzapiés de madera, pero pueden poner una caja, una resma, de forma que los pies, las piernas queden en un ángulo de 90 grados apoyados. Recuerden que si uno sube la silla, para poder tener los brazos paralelos al escritorio, obviamente van a quedar las patitas colgando. Ahí es donde hay que poner algún elemento que permita el apoyo firme de los pies. Lo otro, cuando se usa notebook, debe usarse un alza notebook para que la pantalla, el borde superior de la pantalla, quede frente a los ojos. Se pone un alza notebook, los ven en el mercado de diversos tipos, y deben usar un mouse y un teclado periférico. No pueden trabajar ahí, porque es demasiada la motricidad fina, terminan con los hombros encogidos hacia adelante, flectados, con la cabeza en antepulsión y todas las cosas que les mencioné anteriormente. Ahora, una vez que ya terminamos con esa parte, que para mí era tremendamente importante, entregar conocimiento y capacitar a las personas en cómo elegir una silla de trabajo, que cualquier silla no les sirve, y que si uno quiere elegir una, tiene los medios para hacerlo, tiene que fijarse en que tengan dimensiones y características que estén dentro de sus posibilidades, pero que sean lo más adecuadas posible. Ahora, quiero mencionar algunas recomendaciones generales que muchas personas las saben, pero que yo creo que es importante recordarlas. Hay que habilitar dentro de lo posible una zona de trabajo. ¿Qué significa esto? Ojalá sea una zona que esté aislada del ruido, que tenga un buen espacio. Ustedes pueden fabricar su propia estación de trabajo, ya les mencioné, bastaría con una madera, con unos laterales soportantes, y tendríamos una estación de trabajo que sea adecuada a ustedes con la distancia como piso que es personal. Hay que evitar trabajar en la cama o en un sofá. Se tiende a trabajar en la cama. La postura en cama es muy mala para la espalda. Es muy mala para la espalda y para el cuello. Procurar que el espacio esté destinado al trabajo esté ordenado, ventilado, que tenga buena iluminación.
Hay que establecer un horario y en lo posible cumplirlo. En Chile las jornadas en oficina eran muy largas, siempre han sido largas, pero no siempre han sido tan eficientes. En la casa es lo mismo, hay que hacerse un horario y hay que cumplirlo, porque si no se nos mezcla todo, se mezcla la vida personal, se mezcla la vida personal, familiar y la vida laboral. Y la manera de hacer las distinciones dentro de la casa es cumplir horario, o sea, que los niños sepan que hay una hora, o que la esposa o el marido sepa que hay una hora en que ya podemos empezar a conversar, que podemos cenar juntos, etc. Hay que prepararse para trabajar como si uno fuera a la oficina, evitar en lo posible permanecer en pijama. A mí cuando me ocurre eso, que me quedo en pijama, de repente uno no marca la diferencia y el estado de ánimo es distinto. Si uno está en pijama es como que puedo volver a echarme a la cama otro ratito. Así que es importante la ducha y el cambio de ropa en la mañana, no estar en pijama. Al menos hacer 2 pausas de trabajo, esto daría para otras charlas, lo que son las pausas de trabajo. No se puede estar todo el día en una postura estática. Es importante hacer pausas, al menos 15 minutos, media mañana y media tarde. Durante esa pausa, en lo posible, aprovechar para realizar ejercicios de elongación y movilidad articular. Si uno no mueve las piernas, los brazos, no elonga, no se estira, se resiente el cuerpo. La musculatura, el ser humano está hecho para moverse, para correr. Está muy hecho desde la época de la prehistoria para saltar, para correr, para trepar. Y de repente nos quedamos sentados. Y ahora estamos sentados muchas horas. Por lo tanto, es importante que hagan ejercicio de elongación y movilidad articular, al menos, que caminen, que salgan a tomar aire fresco, al menos 15 minutos, media mañana y media tarde, independiente de la hora de colación. Y no comer en el lugar que se trabaja. Ir al comedor o en la cocina, o ustedes prefieran donde tengan su lugar de almuerzo. Se tiende a tomar, que le traigan la bandeja y comerme, como no me ven, trabajo y como. No, hay que hacer una pausa. Esto es calidad de vida. Y así van a terminar de mejor manera y además con menos estrés. No usan la pausa para navegar en internet y terminar el trabajo con un horario. El término de la hora laboral hay que cumplirlo. Hay que cerrar el computador y no volverlo a utilizar. Bueno, eso es lo que yo les quería transmitir. Espero no haber sido demasiado técnica y que les haya sido de utilidad. Y les agradezco la atención y muchas gracias. Siguiendo con nuestro webinar de hoy, nos complace presentar al señor Andrés Pucheu, el presidente de la Sociedad Chilena de Psicología del Trabajo y las Organizaciones. Él nos trae un tema muy atingente al momento actual: el impacto en la salud mental de los teletrabajadores. Andrés Pucheu, bienvenido a IMERCOP 2021. Muchas gracias a Mario y a todos los espectadores. Les cuento, yo voy a hacer una presentación acerca del impacto del teletrabajo en la salud mental de los trabajadores. ¿Ya? Denme un segundo para subir la presentación, compartiendo pantalla. Primero, muy rápidamente, recordar que yo vengo acá en representación de la Sociedad Chilena de Psicología del Trabajo y las Organizaciones y de la Universidad de los Andes, ¿ya? Donde me desempeño en la Escuela de Psicología. Ahora, los temas que vamos a ver tienen que ver con 3 elementos. Primero, las exigencias. ¿Ya? El trabajo supone un aumento en las habilidades de análisis y de comunicación.
Un segundo elemento que está asociado al anterior tiene que ver con el estrés y eventualmente el burnout, ¿ya? La fatiga crónica que afecta la identidad. Y un tercer elemento tiene que ver con la dificultad para separar estados de ánimo, emociones, entre el trabajo y las relaciones sociales y personales en el hogar, ¿ya? Que afecta particularmente a la gente que atiende desde víctimas, testigos, atención psicológica, salud, ¿ya? Eh, Gente que ha tenido problemas precisamente con los otros dos temas anteriores, u otros. Ya. ¿Cuál es la línea de base para partir? Lo primero es entender que nosotros venimos de un periodo de tensión, ¿ya?, entre la estandarización y los requerimientos personales que ha afectado a los trabajadores en general mucho antes de la pandemia, ¿ya?, y del teletrabajo propiamente tal. Si ustedes miran las pantallas, el primer dato son las relaciones entre trabajadores que están comprometidos y sanos, ¿ya?, con engagement, versus trabajadores que están con problemas emocionales y comportamientos contraproductivos. ¿Ya? Si ustedes miran, las relaciones 27%, 17% en Estados Unidos, ¿ya? En Inglaterra 12-18, no, 19-20, 12-18 en Alemania, ¿ya? Y así en otros lados. Claramente, no es que la mayoría de la gente estuviera feliz previamente, ¿ya? Vamos a ver que esto tiene que ver con las exigencias de la estandarización, ¿ya? Es que yo me tenga que restringir a un tipo de trabajo que comprime, ¿ya?, las posibilidades de desarrollo, ¿ya?, y que obliga a una cierta disciplina que no siempre tiene que ver con las exigencias inmediatas de la tarea, sino que con el mantenimiento del sistema social. Y eso obviamente genera tensión, ¿ya? Y por tanto, desde hace unos 20, 25 años, vamos a ver que aparecen muchos conceptos, desde el estudio de la felicidad organizacional, el engagement, resiliencia, mental toughness o fortaleza mental, que tienen que ver con cómo manejar esta creciente tensión. ¿Qué es estar sano? Conversemos de eso un segundo, ¿ya? No solamente qué es estar enfermo. Cuando a Freud le hicieron esa pregunta, posiblemente una anécdota apócrifa, que no es verdadera, pero es lo que se mantiene en el relato oral, ¿ya? Freud estaba en un congreso y Erik Erikson le hizo esa pregunta: ¿qué es lo que caracteriza a una persona saludable? Y entonces Freud responde: Leben und Arbeit, ¿ya? Amar y trabajar. Amar tiene que ver con la posibilidad de compartir y reinterpretar lo que a uno le ocurre con alguien, ¿ya? Y algo íntimo, no necesariamente físico. El amor tiene que ver con la amistad, a veces con el trabajo en equipo. Para explicarlo, me pasó algo malo. ¿Es mala suerte? ¿Es que no me preparé lo suficiente? ¿Es que lo hice mal? ¿Cómo debo reaccionar? ¿Cómo debo interpretar eso que ocurre? El amor está fuertemente asociado a eso, a que yo interprete los elementos más claves y con eso construya mi plan de vida y también defina mi identidad. Es distinto que las emociones. Es distinto que alguien te guste a que uno efectivamente comparta con esa persona qué es lo que realmente piensa. La sanidad, en primer lugar, tiene que ver con eso, con esa capacidad de tener relaciones íntimas donde yo reinterpreto, donde creo. Bueno, y trabajar es parecido, ¿ya? Pero quizá el punto más eh, sensible a la diferencia tiene que ver con que trabajar supone fijar un propósito de largo plazo para construir algo con otros, en alguna medida, ya sea como líder o como seguidor, como simple operativo, uno contribuye con algún propósito mayor. Obviamente el trabajo tiene que ver con mantenerse uno y a la familia, pero ese propósito siempre está. Y la sanidad tiene que ver con eso, con que uno pueda intimar y pueda construir. Es más que no estar enfermo.
¿Cómo esto se afecta con los cambios en el trabajo? Revisemos. Lo primero es entender la evolución del sistema industrial. ¿Por qué? Porque esto es relevante para efectos de, como conversamos, la expresión de las potencialidades y la vinculación de las personas. La revolución industrial, la primera, comienza unos 200 y tantos años atrás con las máquinas de vapor y la mecanización. Pero recién hace unos 140 a 100 años aparece el esquema burocrático, ¿ya? Con línea de montaje, sistema de jerarquía, ¿ya? Planificación que conocemos hoy día. ¿Ya? Eso fue la segunda revolución industrial, ¿ya? La línea de montaje y la progresiva mecanización del trabajo. Ahora era un esquema donde los clientes quedaban fuera y al interior el sistema era vertical y fundamentalmente rígido. Unos 50 años atrás, 40 y tantos años atrás, la cosa comienza a cambiar. ¿Ya? Primero por necesidad de mercado y después aparece Internet, la posibilidad de automatización, la nube. ¿Ya? Y buena parte del trabajo mecánico que había empieza a desaparecer. Y junto con eso la pirámide de desarrollo de carrera. Y eso va a generar, ¿ya?, una tensión adicional, ¿ya?, un temor generalizado, que es parte de los problemas sociales que podemos ver hoy día. ¿Ya? La promesa del sistema educacional y de ser disciplinado en el trabajo no necesariamente se cumple. ¿Ya? Hoy día el consumidor por una app puede producir y negociar en China directamente. Y recién nos estábamos acostumbrando a eso cuando se nos cae encima la cuarta revolución industrial, hace unos 4 o 5 años atrás. Y las máquinas empiezan a tomar decisiones y a orientar a los sujetos. ¿Ya? Lo más cercano es pensar en los apps que a uno lo guían en las rutas en el camino. ¿Ya? Cuando lo vas manejando, el app te dice por dónde irte. Pero también te puede decir qué comprar, qué comer, cuándo contratar, cómo felicitar, cuál es el óptimo de pagar. ¿Ya? Hace un montón de cosas que, entre comillas, liberan a la gente de la toma de decisiones, pero que empiezan no solamente a consumir el trabajo obrero o administrativo previo, sino que el trabajo profesional que no está asociado a creatividad, sino que tiene que ver con decisiones recurrentes. Estábamos en eso cuando se dejó caer la pandemia. ¿Ya? Y aceleró los procesos de transformación que se supone que iban a tomar unos 20 años, 16 años, y los comprimió a 2, 3, 4. Todavía no sabemos, pero sabemos que se aceleró y que esa pauta de progresión va a continuar en el futuro cercano. Eso ha hecho que haya un salto en los trabajos, desde trabajos operativo-técnicos y de supervisión a trabajos de servicio, con mucha menos estructura. Aquí hay un cuadrito donde por un lado está el nivel de estructuración del trabajo, ¿ya? En un extremo tengo la gente que trabaja con mínima autonomía, o sea, una línea de montaje, una persona llenando balance o datos contables a mano, los libros contables de hace 30 o 40 años. ¿Ya? Altamente estructurado. Ahora, ¿qué tan estresado tiene que estar alguien para que conteste 2 más 2 son 5? Muchísimo. La verdad que incluso con mucho estrés, con pena, yo todavía digo 2 más 2 son 4 y logro mantener el desempeño. ¿Ya? Pero eso ya es más complicado cuando estoy atendiendo gente. Se hace más complicado todavía cuando tengo que salir a vender, no sé, un seguro. Y se hace todavía más complicado cuando atiendo a ancianos en un centro diurno. El trabajo se va haciendo más complejo en la relación, ¿ya? Y la exigencia emocional va aumentando. Y esa evolución que vimos recién entre la segunda y cuarta revolución industrial es este salto. ¿Ya? Desde trabajos estructurados
a trabajos relacionales. Y profundicemos en la carga cognitiva, ¿ya? Miren, el servicio es más que atender bien, no, eso es ser amable. El problema del servicio hoy día es que uno pueda lograr que el usuario aprenda y persista hasta que logra beneficios. Un ejemplo paradigmático de servicio es el gimnasio, ¿ya? Si uno va a un gimnasio, ya, a entrenarse para mejorar la salud, la condición física o la apariencia, da lo mismo que el profesor sude, ¿ya? Si uno no se esfuerza, no tiene beneficio, ¿ya? El que paga es el que se esfuerza. Lo mismo pasa en educación, o incluso lo mismo pasa en salud hoy día. Si usted es un enfermo crónico, el médico no le va a quitar la enfermedad con una pastilla. Uno tiene que cambiar de vida. Y por tanto, el esfuerzo fundamental del atendedor, en este caso el médico en la pantalla, es lograr que el usuario aprenda y persista, adhiera al procedimiento. Y por eso, servicio, además de la amabilidad, tiene que ver con generar información. ¿Qué es lo que esta persona necesita específicamente? ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a medir su avance? ¿Ya? Poder comunicar estas oportunidades. ¿Ya? ¿Cómo logro que la persona sienta que tomarse la pastilla no es una maldición, sino que algo que necesita, que no significa que esté viejo? ¿Y cómo logro apoyarlo para que aprenda y persista en los nuevos hábitos hasta que efectivamente logra mejorar? Eso es servicio. ¿Ya? Atender bien es algo que puede hacer una máquina en un país asiático y mandarte inmediatamente el producto. Lograr que tú aprendas a ocuparlo es servicio. Y esto aumenta el nivel de exigencias cognitivas y de comunicación, de empatía. Ahora, con la pandemia, tratar de hacerlo a distancia, ¿ya?, sincrónica o diacrónicamente, aumenta la exigencia todavía más. ¿Ya? La gente hoy día tiene que comunicarse 24/7 por WhatsApp, Instagram, cualquier tipo de sistema de videoconferencia, ¿ya? El teléfono. De hecho, el teléfono hasta casi obsoleto hoy día. No solamente el teléfono de escritorio, sino que hasta el celular. La gente está comunicándose por escrito, pero eso supone mayor dificultad en la comunicación. Y un nivel de presencia, ¿ya?, y presencia contingente, estar ahí cuando el otro lo necesita, que hace mucho más exigente el manejo del tiempo. Y la capacidad empática, entender lo que el otro me está diciendo. Si el otro me dice que no tiene tiempo, ¿eso qué significa? ¿Que no tiene tiempo? No, que no le interesa, que tiene mejores cosas que hacer. ¿Ya? Decirle que uno vuelve después no es una buena respuesta. Una buena respuesta supone decirle, mire, yo entiendo que usted cree que esto no le sirve, que tiene mejores cosas que hacer con su tiempo. ¿Cómo podemos conversar? Pero esto es un aumento en el nivel de exigencias cognitivas. Y el teletrabajo profundiza algo que ya estábamos viviendo previamente. Déjeme que explique cómo esto se asocia a creatividad, muy rápidamente. Miren, si uno lo mira a nivel de estrategias país, la verdad que vender materias primas es algo que, da la automatización, beneficia cada vez a menos personas. Hoy día en Chile trabaja más gente en el tercer sector, en cooperativas, ONGs, ¿ya?, que en minería. El empleo y por tanto el desarrollo de la población masiva está en servicios, como hablábamos antes. Pero eso requiere que haya diversidad, ¿ya?, que aparezcan nuevas industrias. Si la gente siente que no le interesa ir a escuchar a un pianista, ¿ya?, entonces la verdad es que ese pianista nunca existe. Pero cuando la gente se interesa, adquiere un hobby, un interés nuevo por un cierto tipo de música, y ese pianista existe, ese pianista puede mandar a hacerse ropa, ¿ya?, y crear una empresa de diseño que antes no existía. Y la gente que trabaja en esa empresa de diseño puede estudiar idiomas o historia. Y esa gente que enseña historia puede hacer turismo local, que a su vez fomenta a la pianista. El desarrollo depende de lo que un economista llamaría la demanda interna.
que la práctica supone la diversidad de los servicios en relaciones personales. Por tanto, la demanda de competencias en comunicación y análisis no es solamente individual, es colectiva. Y quizá que agregue un elemento adicional de cambio. Hoy día estar sano no es algo individual. Nadie está sano si su pareja o sus hijos están deprimidos. Nadie está sano si la comunidad está enferma. La sanidad es un proceso colectivo, cada vez más interdependiente. Miremos esto como referencia. Aquí tenemos el Foro Económico Mundial, una organización internacional. Los principales líderes están en Alemania y Europa, pero uno puede pensar que mucho de lo que dicen nos sirve a todos. Y cada cierto tiempo hacen un ranking de las capacidades más relevantes económicamente y que reciben mayor recompensa. Ustedes se fijan, hay temas como los últimos 15 años que se mantienen, como el manejo de problemas complejos. Entender que hay problemas que requieren más de una solución simultáneamente. ¿Ya? La capacidad de reflexionar, creatividad, se pega un salto, después baja un poco. ¿Ya? Pero hoy día estamos en temas como aprendizaje, ¿ya? Lo que estamos haciendo ahora, o resiliencia y tolerancia al estrés, que aparecen acá. ¿Ya? En nuestro tema. El cambio de industria rápido, la mayor exigencia genera una fatiga más grande. Y estas capacidades, las que aparecen para el 2025, son las capacidades que estarían en la lista de trabajar. El Arbeiten, que hubiera dicho Freud. Ahora, ¿en qué contexto se da esto? En un contexto de competencia continua. Este artículo de Colin Kremen dice, nunca lo suficientemente empleable. ¿Ya? La imposibilidad de satisfacer el deseo del jefe. ¿Ya? Nunca uno está tranquilo. Cuando cree que en realidad le fue bien, eso en realidad es que le fue bien. Ahora viene el siguiente salto. Esta economía de servicios y de innovación es también una economía de una inseguridad y un deseo permanente. Eso nos va a llevar a revisar tanto los problemas de competencia como los problemas de estrés y burnout. Primero, veamos este tema de competencias con más detalle solamente que la competencia cognitiva. ¿Ya? En un puesto, uno tiene varias exigencias. Tiene que manejar los sistemas, pero también tiene que ser capaz de colaborar con el jefe y llegar a acuerdos en criterios. ¿Ya? También tiene que ser capaz de trabajar en equipo con los compañeros y aprender juntos. Tiene que lograr, como hemos hablado, que los clientes confíen y colaboren. Tiene que coordinarse con proveedores de distinto tipo, redes. Tiene que manejar reguladores en muchos trabajos. ¿Ya? Tiene que desarrollar equipos de supervisor y eventualmente tiene que ayudar a que las personas reinterpreten y manejen el estrés de mejor manera. ¿Ya? O se focalicen en un propósito. Y esto sin considerar que se tiene que cuidar y que tiene que trabajar en equipo. ¿Ya? Trabajar en equipo es más que llevarse bien. Trabajar en equipo, y por eso hay múltiples modelos como están acá, tiene que ver con ser capaz de innovar, de crear soluciones, de diferenciar productos. Entonces, el trabajo en equipo supone que yo pueda tener relaciones de confianza que me ayuden a manejar el estrés. El autocuidado está en el equipo. Que pueda ser capaz de integrar distintos puntos de vista y niveles de análisis. Que pueda generar información, no solamente sobre lo que necesito ser, sino respecto a cómo me está yendo. Es distinto el plan a la realidad material. Tengo que ir monitoreando. Y mucho de lo que hago hoy día, además, no depende de mí, sino que depende de los usuarios o de proveedores. Todo ese proceso requiere información y coordinación. El trabajo en equipo es una capacidad colectiva, no individual. ¿Dónde está el autocuidado también? Todo esto genera estrés. El concepto de estrés originalmente tenía que ver con lo fisiológico, ¿ya? Pero ya hacia los años 60
estaba, entre comillas, psicologizado. Se entendía que tenía que ver con la interpretación. Déjeme que explique esto muy rápidamente. Miren, si usted va al gimnasio y quedan todos doloridos, la gente puede decir, oh, estoy todo dolorido, esto es una porquería. O puede decir, mira, guata, tus días están contados. Me duele, pero mañana voy a estar mejor. Y esa diferencia de interpretación es la diferencia entre sentir que uno tiene una tarea y sentir que uno está estresado, agobiado. En la medida que yo siento, vamos a ver, que lo que tengo que hacer es más que lo que puedo hacer, me siento sobrecargado, ¿ya? Por burden, hay una sobrecarga de trabajo, tengo estrés, o siento que lo que hago no es reconocido, que a nadie le importa, que no tiene recompensa. Eso también produce estrés. Ya, aquí estamos hablando de los dos grandes modelos, cara, sexo, siglos. Hay estrés por la diferencia entre mi capacidad y la exigencia o el reconocimiento. Y esa sensación de imposibilidad, de impotencia o injusticia es lo que entendemos por estrés. Obviamente el teletrabajo aumenta la posibilidad de sentir estrés. Si no hay una relación de liderazgo o de trabajo en equipo que permita reinterpretar la tarea como una exigencia no arbitraria, va a haber estrés. Incluso aunque no aumente la carga de trabajo. Es la interpretación del trabajo lo clave. ¿Qué es burnout? Aquí hay un pequeño giro adicional, ¿ya? El burnout tiene que ver con una interpretación del estrés que se cristaliza en la identidad. No solamente que me sienta presionado o que me sienta no reconocido, es sentir que dediqué mi vida a algo que no valía la pena. ¿Ya? Esa es la definición inicial de Freudenberger, en los 70. Eso va a estar asociado a sentir que soy una máquina, una pieza en el engranaje, a que en realidad lo que hago es irrelevante y a que no me puedo desahogar emocionalmente. Está muy asociado a las expectativas y los discursos profesionales, particularmente en áreas de servicio, y a las culturas organizacionales. Culturas que te dicen que tienes que querer a toda la gente, son culturas que te obligan a sentirte culpable y frustrarte. Pedro Gilmonte desarrolló un instrumento, el cuestionario del síndrome de quemarse en el trabajo, que es interesante porque discrimina el burnout, esta sensación de frustración identitaria de tipo 1, que es como el que mencioné, baja realización, despersonalización, sentirse solo, la pieza en el engranaje, que agotado, pero está el burnout tipo 2, que es cuando siento culpa, ¿ya? Cuando empiezo a maltratar al resto, porque estoy enojado y me doy cuenta que estoy enojado y que no debiera estar enojado, y cómo es posible que yo ande pateando la perra a todo el mundo. El burnout tipo 2 es más severo, ¿ya? Y supone un problema organizacional de socialización, de formación, que es grave. Lamentablemente hoy día encontramos que en muchas áreas la gente tiene porcentajes de burnout en investigación que van desde 5, 8, 10, 15%. Y eso era antes del teletrabajo, antes de la exigencia mayor por el estrés. Esto se ve poco, pero era solamente para recordar que el suceso ISTAS, este instrumento que mide riesgos psicosociales, evalúa eso, ¿ya? Evalúa las exigencias psicológicas, ¿ya? Evalúa la posibilidad de que la gente desarrolle habilidades, más temas como doble presencia, seguridad o la carga en las relaciones internas. Uno podría ocupar esto y los datos que ya tenemos para empezar a conversar del tema. Pero, primera gran conclusión, si uno piensa en lo que tiene que ver con el teletrabajo y la exigencia, sí aumenta, sobre todo en servicio. Teletrabajo y burnout, posiblemente también hay una alta posibilidad. Ahora, ¿esto es una obligación? No, porque está mediado por la relación con los compañeros.
yo tengo por lo menos 3 investigaciones donde el peso que los compañeros tienen, ya que la cohesión, que la posibilidad de conversar, de reinterpretar, ya tienen en el impacto en burnout, engagement y perseverancia, es clave, es hasta el 50% de lo que varía. ¿Ya? Así que este estrés no es una consecuencia obligatoria, pero efectivamente es una posibilidad. ¿Qué hay que considerar adicionalmente? ¿Ya? Que cuando la gente se siente frustrada, siente que lo que está haciendo no vale la pena. ¿Ya? Esto no solamente genera un daño emocional inmediato, sino que va a activar mecanismos de defensa que tienden a aumentar el problema. Ahora, la idea de mecanismos de defensa suena medio mágica, así que conviene explicarla. Si alguien me dice a mí, mire, Andrés, esta charla es una porquería, yo podría sentirme amenazado, criticado, y reaccionar diciendo, no, usted no sabe nada, Bill, cucaracha, échese ahí. Esto es una agresión, pero también es una manera de defender mi identidad, de no tener que escuchar el problema. Y los mecanismos de defensa son eso, son maneras de proteger la identidad. Tienen que ver con la racionalización, tienen que ver con desvalorizar a los demás, tienen que ver con aislarse, con evadirse. Hay múltiples maneras de reaccionar al estrés y defender, o más bien proteger eso que uno cree que es. Obviamente son imperfectos, bueno, en el fondo sabe. Pero el aumento de estrés va a estar asociado, dependiendo de la persona, a aumentos de la violencia, aumento de la tendencia a la evasión de distinto tipo, ¿ya? Desde la gente que compra compulsivamente, la gente que bebe, la gente que farrea y fiestea compulsivamente. Uno puede ver esas tendencias en gente que uno dice, ¿cómo tan irracionalmente la persona se somete a un riesgo? Lo hace porque le permite evadirse. Y a veces uno se siente más en control peleando, ¿ya? O haciendo cosas riesgosas que asumiendo la frustración del estrés. Obviamente esto lleva el estrés al plano familiar. Va a aumentar la posibilidad que haya problemas en las relaciones de pareja, en las relaciones parentales, las distintas adicciones se van a disparar. O al menos va a haber una mayor tentación. ¿Qué podemos hacer? ¿Ya? De aquí antes de referirme a la diversidad de modelos que hay. Resumamos hasta ahora. ¿Ya? Efectivamente, existe la posibilidad de que hayan aumentos en las exigencias a nivel de competencia. Hay mayores posibilidades de que haya estrés. Y también existen posibilidades de que los mecanismos de defensa contaminen las relaciones familiares y la vida personal, ¿ya? Aumentando la posibilidad de que haya adicción, violencia, comportamientos evasivos, ¿ya? ¿Qué se puede hacer? Todo lo que los modelos nos dicen es que se requiere una aproximación sistémica, porque el problema del estrés, ¿ya? Y del esfuerzo es efectivamente algo que ocurre en distintos niveles, ¿ya? En un primer nivel corporal, lo que vemos más abajo, vamos a encontrar que las alteraciones tienen que ver con problemas de sueño, problemas musculares, ¿ya? Incluso atrofia. Hay gente que pasa todo el día literalmente sentada y ya ni siquiera camina, lo que antes caminaba hasta la locomoción. Después a nivel de la identidad, la gente empieza a sentir que está solo, menos reconocido, menos sociable o amable, ¿ya? Idea de burnout. Burnout, y por eso aparece lo ERG, ¿ya? Hay una teoría motivacional, ¿ya? Que habla de que la gente necesita existencia, relaciones y crecimiento, growth en inglés, ¿ya? Y se siente como atrofiándose no solamente corporal, sino que mentalmente. A nivel de las relaciones, efectivamente, se alteran las relaciones, ¿ya? No solamente porque uno está más solo, sino porque el que está acompañado tiene que compaginar las agendas con la pareja, con los niños, ¿ya? Hay un aumento de presión que hace que todos los días empiecen a ser parecidos,
y que todos los días sean difíciles de coordinar. Obviamente a nivel de estructura aparecen problemas por descripción de cargas de trabajo, la estimación de las horas hombre, hay muchísimas tareas ocultas que no quieren ver registradas. Entonces da la impresión de que hay tiempos muertos, pero también hay más trabajo y más coordinación. Y además aparecen exigencias culturales. Esto va a ser mucho más notorio, como mencioné anteriormente, en instituciones de salud o de educación. Esta idea que uno tiene que querer a la gente, tiene que ser amable, realmente comprometerse. Y comprometerse en teletrabajo cuesta. Entonces, ¿qué se puede hacer? Hay que abordar estos niveles simultáneamente. A nivel corporal, es necesario considerar el entrenamiento en elementos como mindfulness, o algún tipo de esquema cognitivo que permita un distanciamiento emocional y un desahogo. Pausas, ejercicios. ¿Ya? La gente que está trabajando en el escritorio de la casa tiene que considerar cambiar la silla. ¿Ya? Puede parecer algo banal, pero es clave. ¿Ya? Me imagino que otros expositores van a hablar mucho más de ese problema. ¿Ya? A nivel de la identidad es necesario que haya apoyo, que el jefe se dé una pausa no solamente para hablar de la meta, sino para hablar cómo la persona se siente y cómo está interpretando la situación. Que la gente pueda ver otras historias de cómo la gente ha salido de periodos de crisis. ¿Ya? Salir del periodo de crisis no lo que uno hace, lo que resulta. Y por tanto ver cómo la gente lo ha hecho es una gran ayuda. A nivel de las relaciones es necesario planificar integradamente, ¿ya? Antes de que haya conflicto, con anticipación. Y eso mismo a nivel más complejo va a ocurrir con las cargas de trabajo. En lo que tiene que ver específicamente con salud mental, posiblemente el impacto cultural es más clave. Y acá lo que es necesario a nivel organizacional es difundir modelos que muestren cómo uno maneja las relaciones. Esto no lo mencioné, pero es importante de explicar. Los valores, las estrategias que una organización o una cultura tienen, se transmiten con historias. Se transmitían en la fogata, ¿ya? Cuando el viejo contaba historias. ¿Ya? Se transmiten con los héroes nacionales. Y se transmiten en las anécdotas o historias que la gente se cuenta, ya hoy día en YouTube o WhatsApp. Que la gente vea cómo se transmiten la posibilidad de liderar y manejar emociones, de trabajar en equipo, de manejar las relaciones en la casa. No solamente el modelo teórico, sino que tener esos modelos va a ser clave para que el estrés disminuya, para que la angustia y la sensación de estar sin posibilidad de escapatoria se vaya diluyendo. No se trata de pedirle a alguien que esté tranquilo. Hay que mostrarle cómo llega a estar tranquilo. Ahora, en este mapa general, veamos algunos modelos específicos. Si uno pensara en el combo de intervenciones que están ocurriendo a nivel de las organizaciones hoy día, va a encontrar que tienen que ver con tres temas. ¿Ya? Un primer tema tiene que ver con engagement, el flow, la felicidad organizacional. Cómo lograr que la gente tenga un cierto propósito y sienta que las cosas tienen sentido, el anti-burnout. Lo segundo tiene que ver con fortaleza mental, un tema que en la práctica se superpone con lo anterior, pero es cómo uno maneja el estrés, la frustración, los fracasos. Mental toughness o fortaleza mental es un concepto que se desarrolla en el mundo deportivo, pero que rápidamente pasa al mundo laboral. ¿Ya? Y algo que hemos tocado con este tema de los valores, pero que es necesario chequear hoy día, que son las estrategias de aprendizaje continuo. Cómo lograr que la capacitación no sea una piedra en el camino y una causa adicional de estrés. Y esto tiene que ver con los microcápsulas de entrenamiento y desarrollo de habilidades. Explicando eso muy rápidamente en el tiempo que tenemos. Supongamos que usted quiere aprender a hacer flexiones, quiere mejorar el estado físico. La verdad que puede ver videos de flexiones y puede entender la flexión, puede describirla, pero eso no le ayuda. ¿Ya? Hacer flexiones es un tipo de aprendizaje que supone el desarrollo de una capacidad, de una habilidad.
y las habilidades no se aprenden, se desarrollan. No requieren un curso de 8 horas continuo, requieren pequeñas cápsulas de algunos minutos de entrenamiento diario. Y todas las habilidades requieren eso, desde el aprendizaje de un idioma, ¿ya?, hasta las técnicas de negociación. Poco, pero continuado en el tiempo. Solamente por profundizar, veamos un par de elementos anteriores con más detalle. Engagement. ¿Ya? Engagement se puede traducir como compromiso, pero en realidad el concepto tiene un sentido más asociado a la salud mental, por tranquilidad y creatividad. Tiene que ver con, igual que flow, con que uno puede comprometerse con algo, ¿ya?, más que con la empresa. Y en realidad el tiempo se le pasa volando, y uno se siente contento y lo quiere hacer como un hobby, ¿ya? Sería el estado ideal en un médico, en un profesor, en un ingeniero, ¿ya? ¿Y por qué es relevante mencionarlo? Porque cuestionarios como el ISO-ISTAS 21 o cuestionarios de burnout miden en el nivel inferior, te muestran cuando uno está enfermo, pero no te muestran a dónde uno tiene que llegar. Engagement tiene que ver con ese estándar superior al cual uno debiera aspirar en organizaciones de servicio. Resiliencia, sentido de coherencia, mental toughness, que es como el segundo paquete, ¿ya? Resiliencia parte como un concepto asociado a la capacidad de superar duelos y frustraciones infantiles, pero los últimos 20, 25 años empieza a estar asociado a un propósito y sentido de coherencia vital, a un plan de vida, lo cual se superpone con las capacidades de empleabilidad, que en Chile, por ejemplo, se ven con la Fundación Chile u otras, ¿no?, instituciones estatales. Con que yo sienta que tengo un propósito de largo plazo en el cual puedo manejar las dificultades que se me presentan, ¿ya? Hoy día los distintos modelos, que como 3 grandes líneas de trabajo en esto, uno podría asociarlo al modelo básico de Jim Rohn, ¿ya? Lo que planteaba, como vimos hace un rato, que la fortaleza mental, la capacidad de manejar presión y continuar con un buen desempeño, supone una capacidad física, supone esta capacidad de regularse emocionalmente, supone la capacidad de reflexionar y aprender sobre cómo uno lo está haciendo, y supone la existencia de un propósito que merece la pena, ¿ya? He planteado que es necesario que se desarrollen rituales, pequeñas cápsulas o hábitos que van desarrollando estos niveles. Lo de la capacitación, más que es una capacidad individual, es una práctica organizacional, y no lo voy a retomar acá, pero quedemos con la siguiente idea, ¿ya? Resumen de los 2 grandes paquetes de esta conversación. ¿Cuál es el impacto psicológico del teletrabajo? Bueno, aumenta las exigencias, aumenta la posibilidad de que haya estrés y burnout, ¿ya? Aumenta la posibilidad de que la gente active mecanismos de defensa, lo cual agrava el problema de estrés físico. ¿Qué es lo que uno debiera poder hacer? Debiera poder trabajar a nivel de lo físico, de la identidad, de las relaciones, de la estructura, incluso de la cultura organizacional. En organizaciones de salud, educación o servicios, en general, esto es inescapable. Y ahí hay un combo básico que tiene que ver con fijarse estándares altos, como engagement, con entender el manejo de la ansiedad, ¿ya?, mental toughness, y con capacitar de una manera que no signifique otra piedra en el camino. Esto eventualmente nos va a permitir superar estas dificultades. ¿Tiene que ver con la pandemia? Sí, pero en realidad tiene que ver con un mundo de trabajo que se nos viene. La pandemia va a pasar, pero la cuarta revolución industrial se va a quedar. Y la necesidad que tenemos como país de generar demanda interna, en castellano, de diversificar servicios, es clave. El trabajo en general depende de eso. Y la posibilidad de que haya un desarrollo sostenible, más amable con las comunidades, también.
Muchísimas gracias. Agradecemos a Ana María Díaz y a Andrés Puchero por sus interesantes temas del día de hoy.